Hola a todos y bienvenidos. Vamos a continuar con las aplicaciones de la integración y muchas veces hay funciones, nos podemos topar con funciones que requieren funciones especiales para ser integradas. Por ejemplo, la campana de Gauss requiere la función error, la cual se ve en la materia compleja, variable compleja. Y esta otra función también requiere funciones especiales del álgebra hiperbólica para poderla resolver. Entonces, cuando no tenemos disponibles esas herramientas matemáticas, pero sí nos interesa saber el área bajo la curva, lo que podemos hacer es aproximar el área bajo la curva obteniendo el área de figuras más sencillas. En este caso, por ejemplo, podemos usar rectángulos cuya área es muy fácil de sacar, base por altura, o trapecios, ¿de acuerdo? Que también tienen un área de base muy sencilla. Entonces, nosotros, la primera estrategia que podemos usar es una estrategia que ya conocemos, que es una suma de Riemann, y esta suma de Riemann sería en su punto medio, donde tenemos una partición con n elementos. Vamos a calcular promedios. Aquí nada más los promedios van a sacrificar un elemento porque de dos puntos de la partición solo podemos sacar un punto medio. Entonces vamos a tener n-1 puntos medios, y aquí lo que podemos hacer es aproximar el área bajo la curva, ya que pues, las integrales básicamente son áreas bajo la curva por medio de la suma de rectángulos. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos la mitad derecha o la cola derecha de la campana de Gauss, lo que tenemos aquí es que estamos aproximando el área bajo la curva con estos rectángulos, y mientras que obtener una fórmula en general para obtener el área bajo la curva puede ser complicado, aquí únicamente calculamos el área de estos rectángulos. Muy bien, entonces las ventajas de la integración por medio del punto medio, que es una suma de Riemann, es fácil de calcular, es fácil de programar, es fácil de comprender cómo funciona. Puede ser rápido de hacer a mano si el número de particiones son pocas, y si son muchas, bueno, le podemos pedir a una computadora que lo haga, y es fácil de programar. Simplemente hay que pedirle que multiplique la base por la altura. La base es nuestra partición, y esto puede tener un bajo costo numérico porque básicamente son solo multiplicaciones. Ahora, la desventaja es que es imprecisa, especialmente en funciones que empiezan a oscilar mucho, y cada rectángulo, como ustedes pueden ver aquí, va acumulando cierto error, ¿no? Que de alguna manera u otra los rectángulos tienen una parte que está fuera de la función y la otra parte está dentro de la función, y tiende a compensar un poco el error en estas zonas, ¿no? Entonces, esa es la primera estrategia. La regla del trapecio es muy similar. De hecho, si hacemos la misma partición, usamos exactamente la misma partición. Aquí lo que vamos a tener es la suma el incremento que va a ser la base de los trapecios por la función, y como estamos sumando dos veces cada elemento de la partición excepto la de los extremos, únicamente restamos al final los extremos que nos sobran. Y como ustedes pueden ver, la regla del trapecio pues son trapecios dentro de la función, y únicamente lo que hacemos es sumar el área de cada uno de estos trapecios. Ventajas de la regla de trapecio: bueno, no hay que calcular los puntos medios que nosotros calculamos allá, simplemente usamos la partición tal cual está ahí. Si la tenemos que programar en cualquier lenguaje, es fácil de hacerlo, ¿sí? Nada más hay que programar la partición y evaluar la función en esos puntos. Ya teniendo la lista de esos puntos, pues nos ahorramos el paso de los puntos medios y procedemos a integrar. Ajá. Estos trapecios también van acumulando cierto error, conforme los vamos calculando, ¿no? Entonces, esa sería la desventaja. Y otra ventaja es que también es fácil de implementar, es fácil de programar numéricamente. Bien, entonces vamos viendo qué sucede con esto. Vamos a hacer un ejemplo donde quisiéramos aproximar la integral de 1 hasta 2 de x entre x, es decir, queremos el área bajo la curva de esta función de 1 entre x, desde 1 hasta 2. Entonces,
Vamos a usar la regla del trapecio, usemos la regla del punto medio, y una ventaja de esta es que podemos calcular exactamente, podemos calcular analíticamente la solución a esta integral, la cual es un logaritmo natural de 2, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos una partición de 5, es decir, va a haber 5 divisiones entre 1 y 2, vamos a tener que la regla del trapecio aproxima el área bajo la curva, simplemente la base de cada uno de los trapecios va a ser 0.2 y hacemos nuestra suma. No olvidemos que al final nada más restamos los extremos que nos van sobrando, lo cual nos da un aproximado de 0.695, de acuerdo, con 5 elementos. Ahora, la regla del punto medio, simplemente entre estos puntos de la partición, digamos el 1.1 y 1.2, calculamos el punto medio, que es 1.1, después 1.3, 1.5, 1.7 y finalmente 1.9. Los multiplicamos cada altura por su base, la sumamos y nos queda 0.691. Entonces, la variación entre ambas integrales, a pesar de que es una partición relativamente grande, pues tenemos una diferencia de milésimas, ¿de acuerdo? Entonces, el valor exacto de esta integral, ya lo habíamos dicho, es logaritmo natural de 2. Ahora, para tener una noción de qué tan bien o qué tan precisa es nuestra integral, se suelen usar dos términos, el error absoluto y el error relativo. El error absoluto simplemente lo podemos calcular de la siguiente manera. Al valor exacto le vamos a restar el valor aproximado o nuestra aproximación de nuestra área en este caso, y le sacamos el valor absoluto. Los errores absolutos siempre son positivos. El error relativo simplemente se divide entre el valor exacto. ¿De acuerdo? Entonces ahorita concentrémonos un poquito en el error absoluto, y si hacemos la regla del trapecio, aquí la hicimos para una partición de 5 elementos. Consideramos una partición de 10 elementos y de 20 elementos. Si nosotros calculamos los errores, pues ya vimos que nos da un error de milésimas con respecto al valor exacto. Con 10 elementos, pues tenemos 10 milésimas, 6.2 por 10 a la 4, aunque si ven, la regla del punto medio es más precisa, de hecho tiene aproximadamente la mitad. Bueno, aquí sí se ve como que es la mitad del error, ¿de acuerdo? Del error que tenemos con la regla del trapecio. Y por último, con 20 elementos en nuestra partición, tenemos que el error en la regla del trapecio es 1.5 por 10 a la menos 4. Y aquí nada más tengo un pequeño error. No, aquí está bien. 7.8 por 10 a la menos 5. O sea, es todavía más preciso el error absoluto del punto medio. Entonces, lo que podemos concluir de esta tabla es que entre más elementos tenga nuestra partición, bueno, hay que hacer más operaciones, pero más precisa es la aproximación que tenemos el área bajo la curva de los dos métodos para integrar. El método del punto medio tiene casi la mitad del error del método del trapecio. Entonces, si tenemos que decidir entre estos dos métodos, si queremos un error un poco más pequeño y no nos molesta calcular los puntos medios, es mejor usar la regla del punto medio para aproximación de áreas bajo la curva. ¿De acuerdo? Bien, si queda cualquier sugerencia o duda, por favor déjenla en los comentarios y nosotros nos vemos en la siguiente integral.